gracias. No sé si quiere haber uno o dos o tres personas que comenten algo de su grupo. Tal vez, Milton, tú puedes monitorear, tal vez uno por idioma, algo así, solo para ver cómo les fue en el grupo, discutiendo el concepto de mentores y discípulos doctos. Escriba doctos en Excelente. el reino. Muy bien. Uno, dos, ¿Alguien? unos minutitos, 2 minutitos. Vamos a ver los tres primeros que levanten la mano para poder compartir acerca de lo que discutieron de esa interesante pregunta. Vamos a ver. ¿Hay alguien? Ah, ahí está. Ángel, vamos, Ángel. Saludos desde México. Bendiciones, amado hermano Cristian. Una de las cosas que estábamos meditando en el grupo acerca de ser docto en los asuntos del reino es que desde la perspectiva también de Miet, en este caso, que es la formación de discípulos, básicamente es tener claramente definidas todas las características que ahí se reflejarían las acciones de nuestro Señor Jesús, del discípulo maduro al que aspiramos. Y entonces definir de una manera más clara, no solo el plan de estudios que básicamente ya está, sino ligar las acciones o las evidencias, aquellos indicadores que mostrarían que a lo largo del periodo, por ejemplo, si durara un nivel, un semestre, cuáles son las evidencias que van a mostrar que esa persona está volviéndose un experto o un docto. Es decir, no solamente entregar un papelito por haber asistido a las lecciones, sino entregar un reconocimiento porque ejerció aquellos aprendizajes que tuvo. Si vi evangelismo relacional, cómo lo puse en práctica. Si vi algún otro tema, cómo lo puse en práctica. Y de tal manera que reconociéramos no solamente en la asistencia a determinados niveles de discipulado, sino reflejando los indicadores, dijéramos, aquí está la hermana graduándose y ella pudo traer 5 personas para Cristo durante este periodo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Y en el entendimiento de que como formadores de discípulos estamos continuamente formando, no podemos parar ahí. Gracias, bendiciones para todos. Gracias, Ángel. Muy bien. Bay Rivas. Go ahead. So we in our discussion we're looking at 2 factors when it comes to the B está diciendo que en su grupo ellos estaban hablando de because we were focusing on, as the doctor mentioned, to have people reach their highest potential. especialmente lo que el doctor estaba mencionando, ayudando a la gente a llegar a su máximo potencial. No necesariamente que ellos lleguen a ser expertos según la sociedad con un doctorado literal, pero ayudando a nuestra gente, a nuestros discípulos, a la gente en nuestras iglesias, que ellos, según sus talentos, según sus aptitudes, lleguen a su máximo potencial. Jesús no solo estaba diciendo hay que completar cierta cantidad de lecciones. Él dijo hay que seguirme a mí, sígueme. Entonces tenemos que ser una iglesia que está dando oportunidades a nuestros miembros para que ellos compartan en servicio, en ministerio, aprendan unos de otros. Y también hablamos en nuestro grupo de observar, la necesidad de observar estos miembros, esta gente, mientras están sirviendo para ver si están trabajando bien unidos, con muchas diferencias de personalidad y talentos, pero todavía trabajando unidos, trabajando como equipo. Enfatizando específicamente sus talentos y dones espirituales también para que ellos puedan no solo llenar un vacío, sino también encontrar su lugar correcto para llevar a cabo su máximo potencial. Muy bien. Víctor Alvarado. Dice que estaban pensando en la palabra doctor, ¿verdad? Expertos en cierta área.
Y estamos pensando que cuando alguien llega al doctorado, en la sociedad a veces estamos pensando en alguien que puede enseñar a los demás. Qué interesante sería si todos en la iglesia todos los miembros estuvieran con la capacidad, tuvieran la capacidad de enseñar, de llegar a ser expertos, llegar a ser expertos no solo en conocimiento o en una área, pero también en seguirle a Cristo. Ellos estarían enseñando a los demás. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar ahora del ministerio. Entonces, lo primero que describimos es el cuerpo, realmente como una totalidad, bien ligado, bien fortalecido. Y después nos concentramos un poquito en cada miembro. La expectativa de la uña, la expectativa del ojo, la expectativa del hígado o de la vesícula o del brazo. Y cada uno fortalecido en su máxima expresión. Y cuando una parte del cuerpo no está realmente, cuando tenemos un hueso quebrado y nos enyesan una pierna, se adelgaza y nos toca tener terapia. Creo que tenemos que tener terapia para muchos miembros atrofiados en el cuerpo de Cristo. Vamos a hablar acerca del ministerio. Si nos preguntáramos cuál sería el mejor título para describir el ministerio de Jesús, ¿cuál sería el más apropiado? Sabemos muchos títulos que tenía Jesús. La mayoría de las personas lo llamaban rabí, otros le decían maestro, Señor, Cristo, Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, Cordero de Dios. Es interesante que Mateo usa un título que él toma del Antiguo Testamento, Isaías 42, 1 a 4, y dice que Jesús es quien traerá justicia a las naciones, y después habla citando a Dios o profetizándolo las palabras que dijo Dios, dice Isaías, como mi siervo, a quien he escogido. Mateo 12, 18. Entonces, el título que Dios utiliza a través de Isaías y Mateo lo capta es mi siervo, a quien he escogido. Obviamente, cuando Dios habla, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, ¿sí? En quien estoy complacido. Pero la palabra siervo es clave. Es la palabra país en griego y se puede traducir niño, sirviente, esclavo. Es la condición más baja. El estatus en la sociedad judía es lo más bajo. Es decir, que Jesús es descrito como la persona que hace las tareas más las que nadie quiere hacer. Cuando los discípulos están buscando una posición corporativa, en Mateo 20, 20 al 28, es un pasaje, no lo tengo acá todo, voy a mencionar un poquito, pero es interesante porque están en la recta final, están ya llegando a Jerusalén. Los discípulos se ponen a discutir cuál es el más importante, quién va a tomar la posición, quién va a ser electo en la próxima asamblea de distrito, en la próxima junta, ¿sí? Jesús compara esa manera de ser, esa manera de actuar con las maneras civiles de la organización romana, con los rangos de la organización romana y habla del tipo de ministro que él quiere para sus discípulos. Entonces, por eso nos estamos enfocando en el ministerio. ¿Cuál es el ministro más importante en la iglesia local? Que realmente nosotros no crecemos distritos, crecemos iglesias locales que crecen distritos, que crecen la denominación. ¿Cuál sería el más importante en la iglesia local? ¿Cuál es el más importante en el reino de los cielos? Aquí están diciendo que no se oye bien. ¿Se está oyendo ahorita? Sí, se escucha bien, doctor. Ok. Y Jesús tiene una declaración muy fuerte en el versículo 28, dice, pero entre vosotros no será así.
No va a ser como las corporaciones ejecutivas, no va a ser como los gobiernos de los países, sino que el que quiera hacerse grande, es decir, importante, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Así como, dice la versión Valera, el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. El ministerio y el rango en el reino, según Jesús, presenta el siguiente escalafón. Miremoslo allí en la diapositiva. El que quiera ser el más grande será vuestro servidor. Uso la palabra diácono, servir. El que quiera ser el más grande será el servidor. El que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Y aquí es una palabra bien peyorativa. Y no vamos a meternos en esto. Ustedes váyanse a Éxodo 21. Y habían dos tipos de esclavos. Esclavos compulsivos, es decir, se servían por deber y servían 7 años y a los 7 años se largaban, se iban. Pero había otros esclavos que eran esclavos por amor, que les ponían una lesna y estos esclavos literalmente perdían su vida, perdían su libertad y se hacían esclavos de su dueño porque lo amaban tanto, porque su dueño los trataba como hijos. Realmente cuando nosotros nos convertimos, nos sentimos como esclavos que tenemos que hacer, pero cuando nos consagramos y damos toda nuestra vida, dejamos la libertad en Cristo a la sujeción radical en Cristo. ¿Qué tipo de esclavo? ¿Qué tipo de ministro? Dice así en el versículo siguiente, 28. Así como un ministro como yo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para dar su vida. Es decir, que el ministerio en el reino de los cielos, el ministerio compartido en la mente de Jesús es un ministerio de estar dispuesto a morir, de estar dispuesto a entregarlo todo. En la mente de Jesús es entregarlo para dar su vida por sus discípulos. Y realmente estaba yendo hacia Jerusalén. Y Tomás dijo, bueno, vamos a morir con él. Entonces, ¿qué es el ministerio? Como mentores, ¿qué clase de discípulos debemos formar? Es interesante que muchos, y no está mal, es correcto, no puedo criticarlo, pero muchos han definido el ministerio en el sentido solo de hacer y no ser. Pero yo creo que el hacer proviene de ser. ¿Sí? Han definido el ministerio en 3 categorías grandes basadas en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas, predicando en el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que han categorizado el ministerio en 3 ramas. La rama de la enseñanza o la educación, la rama de la predicación y la rama de la compasión o la sanidad. Y está bien ese paradigma, pero este es el paradigma de hacer. Quisiera que esta última parte, que creo que es la más importante, es el paradigma de ser ministro. Un pasaje que ya leímos, muy conocido, dice sed, o sea, no dice hagan como yo soy, sino sean como yo soy, así como lo es Cristo. Primera de Corintios 11:1. Y aquí viene una pregunta difícil. ¿Podemos imitar a Cristo? ¿Tengo yo la capacidad para imitar a Cristo? Y aquí venimos a lo que ustedes pueden ver allí en la página 8, ¿no? En la página 8 yo hice una declaración bastante fuerte donde dice que realmente la palabra discipulado, no la hice yo, la hizo el diccionario Yale en un estudio, la palabra discipulado desaparece en las epístolas paulinas, juaninas, petrinas, en el Apocalipsis, en Santiago, en Hebreos, no está la palabra discípulo. Entonces, ¿por qué la iglesia, después de la iglesia de los hechos, por qué saca la palabra discípulo? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué Pablo no habla de hacer discípulos? Entonces, ¿cómo imitaba Pablo a Cristo? ¿Cómo podía Pablo imitar a Cristo si no había un video o un manual
Por ahí Kempis más adelante, Thomas Kempis sacó un librito de la imitación de Cristo. O si no estaba la presencia de Cristo, si vemos la mayoría de las palabras de discípulo o seguir a Cristo están literalmente en los evangelios. Es decir, no se puede seguir físicamente a Cristo. ¿Por qué Pablo no menciona en sus epístolas el concepto de discipulado? ¿Estamos erróneos hoy hablando del discipulado? Esto me dio a mí mucho que pensar. Y claro que estamos bien, debemos hablar del discipulado. Pero ¿cuál es el término que Pablo usa en sus epístolas para discipulado? Y es un término que a mí me apasiona, ¿sí? Permítame sugerirles la terminología en Cristo, en Él, en Jesús. Es decir, un ministro, un discípulo de Jesucristo, un mentor, es una persona que está sumergida en Él. Literalmente está saturada de Él. Huele a Cristo, sabe a Cristo, mira como Cristo, piensa como Cristo, actúa como Cristo, con su personalidad, con sus características culturales, pero es la misma imagen de Cristo. Entonces, ministerio, quiero que subrayen esto bien allí en su cuadernito. Ministerio no es hacer por Jesús. El ministerio no es que yo voy a hacer algo por Jesús o para Jesús. Esto es diferente. Ministerio es permitir que Jesús en mí haga lo que Él hace, de dar su vida a otros y aún interceder por otros, como su ministerio post-ascensión lo dice, Romanos 8:34. Entonces, ministerio no es que yo haga, ministerio no es activismo, ministerio es Él haciendo en mí a veces lo que yo mismo no puedo hacer ni entiendo. Hebreos capítulo 4 no está allí en la conferencia. Versículo 10 dice que los que han entrado en Él, en su reposo, descansan de sus obras. Es decir, que esto es interesante. En la creación, en el sexto día, fue creado Adán. En el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó. ¿Cuál fue la primera actividad que hizo Adán? Fue descansar en el séptimo día. Ministerio es descansar y permitir que Él haga en nosotros y a través de nosotros, que Él haga lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Esta es una concepción completamente diferente del ministerio. Esto es ser, y no es ser como Jesús, es que Jesús es en mí la esperanza de gloria para un mundo que lo necesito. Escuché al doctor Stephen Manley utilizar una ilustración de un guante. Él decía, nosotros somos el guante, Jesús es la mano. Él nos da forma, Él nos da el movimiento, Él nos dice como la cabeza del cuerpo cómo actuar, cuándo actuar. Entonces, quiero que tengamos bien claro que ministerio no es imitar a Cristo, es Él en nosotros, es en Él. Ministerio es permitir que Jesús, desde lo más íntimo de mi ser, presente a otros, Él se presente a otros a través de mí y de mi vida. Comienza Él a demostrar todo lo que Él es a través de todo lo que yo soy. Es la saturación de Él en mí, haciendo lo que yo no puedo hacer. Él comienza a usar mis talentos. Él comienza a usar Él tiene libertad de mandarme a ser un Jeremías, a un ministerio horrible, sin prosperidad y sin nada, o a ser un Pablo perseguido, o a trabajar en un banco y hacer dinero, ¿sí? El ministerio es Él. Pablo usa la expresión en Cristo, en Él, numerosas veces en sus discípulos. Entonces, los discípulos que como mentores vamos a formar son personas que siguen a Cristo y son como Él, no como yo. Porque la verdad, cuando yo me miro en el espejo, no solamente físicamente, pero en el espejo de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, tengo que crecer tanto. No tenemos la capacidad de imitar a Jesús. Él en nosotros, dice Filipenses 2:13,
Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y recuerden que Filipenses 2:3 está allí después de Filipenses 2:5, ¿no? Qué tremenda declaración, ¿no? No, está allí después del pasaje de la kenosis. La clave de este concepto, y este es mi pasaje favorito, está en los capítulos 3 y 4 de Segunda de Corintios. Vamos a tocar un poquito esto. Obviamente no podemos cubrir todo este material aquí, pero resaltaré los conceptos principales. El tema recurrente de Segunda de Corintios, capítulo 3, es el ministerio según la ley versus el ministerio según el Espíritu. Pablo demuestra que el ministerio no es asunto de competencias. Y a mí me encanta cuando dice allí en el párrafo 500 del manual, las competencias. Sí necesitamos competencias. Pablo tenía las competencias, pero puedo ser un erudito, puedo tener un doctorado, un postdoctorado, y la verdad, no lo demuestro a él. Comienzo a mostrarme a mí mismo y la gloria viene para mí, para mi capacidad. Dice así Pablo, y esta confianza en 2 Corintios 3, 4 y 5, lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, dice otras versiones, nuestra competencia es de Dios. Allí en 2 Corintios, si usted tuviera la Biblia allí, en 2 Corintios 4:1, comienza el pasaje en 4:1, 2 Corintios 4:1, dice así, teniendo nosotros este ministerio, 2 Corintios 4:1, teniendo nosotros este ministerio, y antes dice, por lo cual, o dice ahí en esta versión, puesto que tenemos este ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿A qué se refiere ese ministerio? Se refiere al ministerio apostólico, obviamente, él era un apóstol. Se refiere al ministerio de la proclamación, de la predicación. Obviamente, Pablo era un gran predicador. Se refiere al ministerio de la enseñanza. Obviamente, Pablo era un gran maestro. Se refiere al ministerio de la sanidad. Claro, hemos visto allí en los Hechos, muchas veces cuando Pablo gente fue sanada por medio de Pablo. Realmente sí se refiere a la enseñanza, a la predicación, a la compasión, pero no, sí y no. El concepto es más amplio. Se refiere al ministerio del Espíritu. Y trataremos de explicar cuál es el ministerio del Espíritu. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Cómo la obra del Espíritu Santo? De ahí la importancia de nuestra doctrina principal, la herencia que hemos recibido. Somos la iglesia de santidad, la doctrina de la entera santificación. La clave está en 2 Corintios 3:18. Yo creo que no hay predicación que yo haga, no hay exposición que no haga, que yo no cuente esta palabra. Los que están allí de hace 17, 18 años, 19, 20 años se van a acordar de esto. Dice así, 2 Corintios 3:18, es el pasaje que más me anima en la Biblia. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Este versículo es el que más ha impactado mi vida, en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas, en todas. Mi papá y mi mamá tuvieron 50 años de casados. Ya hace poco leí un artículo, ¿no? De qué hace un esposo cuando tiene tantos años en la vida de una esposa, o una esposa en la vida de un esposo cuando tienen tantos años de casados. Yo voy a cumplir 46 años de casado el próximo año, pero yo tuve la fortuna de nacer en una familia muy grande. Mi papá tenía 17 hermanos, o sea, yo tenía 17 tíos.
Mi mamá tenía 17 hermanos y hermanas, o sea que entre mis tíos yo tenía 34 tíos y mis papás no tuvieron hijos. Yo nací después de 18 años de casados. Imagínense, dos viejitos así tipo Abraham y Sara y tuvieron un muchachito después de 18 años de casado. Mis tíos eran ya viejitos, mis primos, yo jugaba con los primos de quinto grado, muchos primos jóvenes. Entonces estábamos en reuniones muy grandes de familia y mi mamá le decía a mi papá y ella le picaba el ojo así y mi mamá le decía y él le contestaba y ella le decía y eran impresionantes, ¿no? Tenían una comunicación no verbal. Pero lo interesante de todo esto es que mi mamá medía unos 74, alta, rubia, de pelo rubio. Y mi papá medía 1,48 y era negrito, de pelo así, de rulitos, ¿sí? Pero 50 años en rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del uno del otro. Iban siendo transformados el uno en el otro. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Esto es ministerio. Es entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10 dice que podemos entrar y quedarnos allí 24/7 y descansamos en él. Y él se pone el guante, la mano se pone el guante y comienza a hacer durante el día lo que nosotros no podemos hacer. Comienza a amar como nosotros no podemos amar. Comienza a perdonar como nosotros no podemos perdonar. Comienza a enseñar como nosotros no podemos enseñar, comienza a predicar, y él en nosotros comienza a tocar, a sanar. Esta es la clave de la contemplación, una disciplina cristiana conocida como la práctica de la presencia de Dios. La clave es vivir en el lugar santísimo. Esto es ministerio 24 horas al día, 365 días al año. El mismo concepto está en Génesis 17, 1, 2. Cuando Abraham tenía 99 años, dice Génesis 17, 1 y 2, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Jesús les dijo a los discípulos, Mateo 5:48, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Cómo puedo ser yo perfecto? ¿Cómo puede Cristian Sarmiento ser perfecto? Dice Jesús, le dice Dios a Abraham, yo estableceré mi pacto y te multiplicaré. ¿Lo están viendo? La perfección trae multiplicación, pero la clave es seguir, andar delante de mí. El verbo andar delante, caminar al lado de él, caminar hacia el que va adelante, es un verbo imperativo reflexivo. Es decir, que cuando uno va siguiendo a alguien, según este verbo, la acción del que camina delante de mí, esa acción cae sobre mí, cae sobre mí, cae sobre el sujeto. La traducción más contemporánea, voy a traducirla muy contemporáneamente, es decir, hazte un selfie de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y comienza a caminar delante de mi presencia. Es decir, el ojo de Dios está aquí y yo estoy viendo el ojo de Dios y me estoy viendo a mí. Siendo consciente de mi presencia, el resultado será la conciencia de mi presencia. Y mi presencia, el temor de Dios comenzará a normar tu conducta, comenzará a normar tu andar, comenzará a normar tu pensamiento, comenzará a normar tus intenciones. Entonces caminarás en perfección de intención en mi presencia y yo haré por ti lo que tú no puedes hacer. Eso es ministerio. Estando en un espejo, dice allí el hermano Marco Antonio. Eso es 2 Corintios 3:18. Primera Tesalonicenses
5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oh, qué lindo que me elijan superintendente y que todos los pastores hagan el trabajo. Tremendo, yo sería el superintendente más feliz del mundo, o el director regional más feliz del mundo. Dice, te multiplicaré y te daré las naciones que me presentarán a mí al verte que tú eres como yo soy. Primera de Corintios. Volvamos a Corintios, 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Es como si Pablo estuviera repitiendo el concepto de Génesis 17:1 y 2. Si tú estás delante de mí todo el tiempo, caminas conmigo, dice Dios, como en un espejo, yo te transformaré de gloria en gloria y otros verán mi gloria a través de mí. En el espejo no verás tu faz, me verás a mí desde lo más íntimo de tu ser. Yo reflejaré mi presencia, porque tú eres mi nuevo templo, tú eres mi nuevo tabernáculo, tú eres mi nueva tienda de campaña. Eres mi nueva nube en el desierto. Eres la columna en el desierto. Puedes estar en un autobús, en un teatro, en una universidad, en un trabajo y decir, adivina qué, le dices al compañero, el reino se ha acercado. El apóstol Juan lo describe de esta manera. Dice así, de su plenitud tomamos todos. Juan 1:16. Gracia sobre gracia. Pablo presenta el concepto del templo de Dios en 2 Corintios 4:7-6. Los invertí allí a propósito, 4:7-6. Dice, pero tenemos este tesoro, lo tenemos a él en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria la recibe él, pues Dios, que dijo que en las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Somos falibles, hermanos, somos finitos, cometemos muchos errores. Como dice el chavo, la chisporreteamos todo el tiempo. La clave está no en que Jesús reflejemos a Jesús, sino que Jesús comience a brillar de adentro para afuera, a través de mi voz, a través de mis acciones. Eso es ministerio. Esos son los discípulos que queremos tener, salando la tierra, siendo luz, independiente de cualquier función que tengamos en el cuerpo de Cristo. Nos convertimos en los nuevos tabernáculos que se mueven. Ir y hacer discípulos. O sea, ahora la orden no es ir, pero la orden es ser como Jesús. Y cuando somos con Jesús y estamos en cualquier circunstancia, Él comienza a brillar y la luz comienza a disipar las tinieblas en el hogar, en la oficina, en el autobús, en el centro comercial, en la iglesia, en las reuniones de juntas, ante circunstancias inesperadas como esta pandemia, difíciles en medio de una situación como la que vivimos ahora, que pareciera que no va a terminar. Comenzamos a brillar, como dice Pablo en Filipenses 2:15, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Diga usted conmigo, yo soy una estrella. Yo estoy aquí para resplandecer. Yo nací para resplandecer en las tinieblas de mi sociedad. Nos volvemos como Jesús en el monte de la transfiguración. La escena del monte de la transfiguración en Mateo 17:1 no es una demostración de la deidad de Cristo. Sí, Jesús es Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Siempre lo fue y siempre será. Pero la transfiguración es el modelo terrenal de la gloria de Dios en frente de los discípulos. Es el modelo terrenal de usted y yo en su oficina, en su casa, con su esposa, con sus hijos. Es un vaso demostrando el tesoro de Jesucristo para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria del ministerio se la lleva a Él, nunca a nosotros. De allí la importancia del término que Pablo usó para discípulos de en Cristo.
¿Qué es el ministerio? ¿Es ser o hacer? ¿O es hacer o ser? Es ambos, pero el ser se manifiesta a través del poder de Dios en mí, reflejándolo a Él, no a mí. Entonces entramos en el modelo de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Juan 1:30. ¿Qué es el ministerio? Es la predicación, es la enseñanza, es la compasión, es la alabanza, es limpiar la iglesia, es la pastoral, es ser médico, es ser comunicador, es ser empleado, es ser técnico, es ser una persona, un obrero, es ser un ingeniero. Sí, todo eso es ministerio. Ministerio es un tabernáculo en movimiento, yendo, haciendo discípulos, lleno de la presencia y la gloria de Dios, brillando ante una generación que necesita a Dios a través de mis dones, de mis talentos, mi empleo, mi vida. Mateo lo describe así. Esta es la definición de ministerio. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Voy a leerlo otra vez. Ministerio no era que Jesús sanaba, ministerio no era que Jesús enseñaba, ministerio no era que Jesús predicaba. Sí, eso es ministerio, pero ministerio era la presencia de Dios tocando las comunidades. El ministerio es la nueva nube, la nueva columna de fuego, brillando a través de nosotros en donde quiera que nos encontremos. Y somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está salando. Dice Juan 1:14, dice así: y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Están otros viendo la gloria de él? Los discípulos la vieron. Pablo lo explica así en el famoso pasaje de Filipenses 2:7-8, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, para que nosotros pudiéramos volver al primer Adán y ser semejante a él. Este es el concepto que vimos de ser un esclavo que da vida por otro. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nacimos para morir por otros. Nacimos para redimir a otros a través de demostrar a Cristo. ¿Cómo podemos hoy presentar este concepto de ministerio bíblico, de ser como Jesús en nuestras iglesias locales, en nuestros hogares? Los resultados del ministerio compartido los vamos a ver. Les propongo que, y esto es el título que me dio el hermano Milton, les propongo que ministerio compartido no es que la JNI haga MNI, o que Mier haga pastoral, o que Compasión haga alabanza, o que Educación Teológica haga evangelismo. Ministerio compartido es que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo lo demuestren a Él por 24 horas. Demostramos el ministerio de Cristo en las áreas que Dios nos ha llamado. Demostramos, compartimos el ministerio de Cristo 365 días al año, resplandeciendo a través de nuestras vidas, de adentro para afuera. Así era Jesús. La gloria de Dios fluía de su ser, como lo expresa el ejemplo que ya mencionamos de la conversación de Jesús con Felipe. Felipe le preguntó: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando yo predico esto, en alguno le digo a las personas que le digan al que está al lado: muéstrame a Jesús. Y el que está al lado le dice: pues tanto tiempo he estado al lado tuyo y todavía no lo conoces. Estaba viendo a mi esposa Jesús 24 horas al día en mi hogar. Mis hijos, los vecinos del apartamento de frente, los miembros de mi congregación, los miembros de la junta, los compañeros de trabajo. Salgamos una vez más y discutamos el mentoreo y discipulado de la expresión en Cristo. ¿Por qué tal concepto es la clave para el ministerio compartido? Listo, nos vamos a grupos. Recuerden la pregunta.
¿Por qué tal concepto es clave para el ministerio compartido? Entonces vamos a continuar con la última partecita. Gracias por, tal vez, hermano Milton, si uno o dos personas, alguna reacción a los grupos para escucharnos que tocaron allí, la persona que pueda. Perfecto. Muy bien, si alguien quiere comentar acerca de la pregunta que estábamos discutiendo en los grupos pequeños, sería una bendición. A ver, alguien que quiera participar. Muy bien, hermana Gaby, bienvenida. Gracias, muy amable, bendiciones a todos. Y algo que veíamos que es muy importante, tener el Evangelio 24/7 y que el mucho conocimiento y estudio no me da la capacidad para ser como Cristo, sino en tener el Espíritu Santo, menguar yo cada día para que Él siga enalteciendo y reconocer que todo lo que somos es de Él. Gracias. Gracias, hermana Wendy. Hermano Krishnas. Yes, my group would have Mi grupo hablaba de la pregunta y estábamos hablando del mentoreo, del discipulado y también trabajando en equipo o compartiendo el ministerio en un contexto cristiano. Cuando estábamos hablando de la frase en Cristo, si no estamos en Cristo como discipulador o como mentor, el resultado va a ser desastroso. Cuando un discípulo está acercándose a Cristo, cuando él está diciendo, cuando Jacobo y Juan están pidiendo estar a la derecha, estar a la izquierda, esta petición está llegando de su carne. Pero tenemos que ser crucificados, subir la cruz cada día, tomar la cruz cada día. Tenemos que estar en Cristo y examinarnos cada rato para determinar si como mentores, como líderes, como discipuladores, que estamos en Cristo y Él está en nosotros. También estamos hablando en nuestro grupo sobre Juan capítulo 15. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Pero algo interesante es que dice que aparte de Él no podemos producir fruto ni hacer nada. Gracias. Gracias. Reverendo Caron. oh yes, thank you. Our group looked at the Nuestro idea grupo estaba mirando la idea de nuestra comprensión sobre ser y no hacer. Hacer es producto de ser. Tenemos que tener un concepto muy claro que dice que todo lo que hacemos en Cristo o para Cristo es o resulta o es consecuencia de ser más como Cristo, tener su presencia en nosotros. Entiendo, creo que ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo, el ser antes del hacer. Gracias. Ernesto, hermano Ernesto. Ahora sí. Gracias. Bueno, creo que tiene una gran implicación esta frase en Cristo para todo lo que tiene que ver con el ministerio compartido. Porque la verdad es que es en Cristo que tenemos la capacidad de hacer cosas para Él, por Él y en su nombre. Y cuando esto llega a este punto, a esa práctica, entonces todo lo que nosotros hacemos lo vamos a hacer para Cristo y es ministerio, porque ministerio es servir, es servicio. Y entonces nosotros vamos a servir siempre en el nombre de Jesús y para Jesús. De modo que el estar en Cristo ya nos convierte en un estilo de vida de ministerio. Muchas gracias. Gracias, hermano Batermi. Pascal Hilton.
Brother. You know, that must be developed, you know, to exhibit Christ, you know, and there are times that we find Está that diciendo que en su grupo la semejanza de Cristo se tiene que desarrollar. A veces tenemos personas muy diferentes. Alguien en nuestro grupo estaba diciendo que es muy difícil imitar a Cristo. Hay mucha presión cuando ella lee ese pasaje. Pero al escuchar que tenemos que solo permitir que Él trabaje por medio de nosotros, esto nos libera, esto permite que no haya presión. Tenemos que permitir que Él more en nosotros, vive en nosotros, produzca fruto por medio de nosotros. Tenemos que hacer esto en nuestras comunidades. Tenemos que tener la valentía de decir, sí, imítenos a nosotros mientras estamos imitándole a Él, pero es solo por su Espíritu. Amén. Amén. Brother Mohammed. Yeah, good afternoon. In our group, we Buenas discussed tardes, dice el reverendo Said Mohammed. Dice que Jesús estaba llevando a sus discípulos a un lado aparte, ¿verdad? Mostrándoles que no todo tenía que ver con alimentar a las multitudes, con sanar, fue tomarles a un lado y pasar tiempo con ellos, disfrutar, descansar, conocer. Ellos iban a ser los pacificadores, ellos iban a ser los hacedores de historia, pero solo fue por llevarles aparte, llevarles al lado. Gracias, reverendo. Bueno, Cristian. Amén. Muy bien, vamos a ir con la última parte. Tenemos más o menos unos 40 minutos, 35 minutos. Primero vimos el cuerpo como tal, ¿no? La unidad, la cabeza Jesús. Vimos cómo Él es el que realmente, el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos. Después vimos en particular cada miembro, cómo tiene que ser miembro. Tiene que ser entrenado hacia el máximo nivel. Tiene que estar como uno de esos atletas que vimos ahora en los Olímpicos, que corrió los 100 metros tantos. Ellos eran un músculo y así tenemos que estar en la máxima expresión para Cristo. Después vimos lo que es el ministerio. El ministerio realmente es Él en mí. Y vimos cómo Pablo deja de usar la palabra discípulos y comienza a usar la palabra en Cristo. El discipulado no ha muerto y tenemos que seguir usando el tema del discipulado, pero tenemos que recalcar que es ser, que Él en nosotros hace lo que nosotros no podemos hacer. Muy bien, ahora vamos a ver los resultados de ese tipo de ministerio, ¿sí? Con las piezas del rompecabezas que hemos armado, ahora entramos a ministerios compartidos. Les propongo que ministerio compartido vamos a estudiar un poquito en la carta a los Efesios, ¿sí? Y vamos a ver dos términos un poquito de gramática. No hubiera querido entrar en gramática, pero es interesante. Richard Howard, y el libro está en español y está en inglés. Es un libro que transformó mi vida. Se llama Novedad de Vida. Está aquí en inglés, en español, y también está en inglés Newness of Life. Él toca este tema del indicativo versus el imperativo, ¿sí? Como mencionamos antes, el concepto de Pablo para discipulado está en la expresión en Cristo, ¿sí? Vamos a ver unos verbos, especialmente en la epístola a los Efesios, aunque está en todas las epístolas paulinas. Habla del modo indicativo. Vamos a poner la siguiente diapositiva. El modo indicativo es una acción o estado del ser que describe lo que una persona es. Entonces, indicativo es lo que yo soy, ¿sí? Entonces,
yo soy amable, yo soy, está unido a la palabra ser. Y cuando Pablo en los primeros capítulos de Efesios solo da indicativos, vamos a ver unos ejemplos más adelante. El indicativo presenta lo que la persona ya es real en la persona. El modo imperativo es una orden, eso todos lo sabemos, ¿sí? Sin el indicativo es imposible ejecutar órdenes. Si yo no soy, no puedo hacer mandatos o mandamientos. La orden de nuestro Señor Jesucristo es ser como Él. Él quiere que seamos doctos en el reino de los cielos. Entonces, para ser doctos en el reino de los cielos, que es el imperativo, tenemos que ser como Él. Es imposible ser y hacer si no tenemos las condiciones para ejecutar los mandatos. Es una persona que es el indicativo y que hace el imperativo. Espero que no los pierda con este poquito de gramática, ¿no? Hay muchas discusiones. Voy a poner un ejemplo sobre quién es el mejor jugador del mundo. Aquí en Sudamérica, obviamente, ya sabemos que todo el mundo va por Messi, menos los brasileros, obviamente, pero la discusión es entre Ronaldo, Cristiano y Messi, ¿no? Entonces, estamos en esta discusión. Yo iba a poner aquí otro voto, pero decidí no hacerlo, ¿no? La verdad que no vale la pena perder tiempo, pero me pondría triste tal vez con la encuesta hoy, ¿sí? La orden que recibe Messi y Ronaldo es una orden muy clara. La orden que tiene es hacer goles. Ese es el imperativo. Tienen que hacer goles. Para eso le pagan millones de euros. ¿Cuál es indicativo? Bueno, Messi no puede, o Cristiano Ronaldo no pueden hacer goles si no tienen piernas. O sea, ellos tienen piernas. El indicativo es que tienen lo que necesitan para hacer goles. Tienen un estado físico superlativo. Tienen una mente muy brillante. Tienen un espacio de visualidad muy amplio. Entonces, el indicativo es lo que se tiene para poder cumplir el imperativo. A veces le decimos a alguien, vaya y plante una iglesia, pero no le damos el indicativo. Le damos la orden, pero no le damos el indicativo. No tiene todo lo que necesita, ¿no? Entonces, en la carta a los Efesios, del capítulo 1:1 al 3:19, presenta una serie de indicativos. El indicativo, como dije anteriormente, presenta lo que somos. Voy a dar unos ejemplos. Dice, nos escogió en él, dice Efesios, indicativo. Nos predestinó para ser adoptados, indicativo. Tenemos redención por los de pecados, indicativo. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. Fuiste sellados con el Espíritu, dio a vida, etcétera, etcétera. En medio de la epístola hay como una puerta bisagra, una puerta de esas giratorias, Efesios 3:14 al 21. Pablo, a manera de esa puerta giratoria, dice Pablo, yo me arrodillo y comienza a orar por la iglesia a los Efesios. Y en esa oración presenta la clave para cumplir los imperativos. Y dice así la oración, voy a leerla, está en sus cuadernillos, Efesios 3, perdón, 16 al 21. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, otra vez, la clave es en Cristo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer. La clave es conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y entonces para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí vienen los resultados. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea, ¿ve? Él es el que recibe la gloria, no yo. Él es el que recibe la gloria, no en la asamblea visitar los aplausos por el crecimiento. Él es el que recibe la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.
El indicativo es en Cristo. Pablo en Filipenses 3:9 dice, quiero ser hallado en él. Pablo se basa en la capacitación máxima para comenzar a dar imperativos. Del 4 al 1 al 6:24 comienza a dar muchos imperativos. Os ruego que viváis de una manera digna de vocación. Os ruego que os soportes unos a otros. Os ruego que os esfuerces por perseverar la unidad del Espíritu. Os ruego que capaciten a los santos para la obra del ministerio. Os ruego que ya no andéis así como andaban también los gentiles. Os ruego que os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Os ruego que no deis lugar al diablo. Os ruego que no entristezcáis al Espíritu de Dios. Os ruego que seáis llenos de él. Muchos más imperativos. Vamos a la siguiente diapositiva. El ministerio compartido proviene de los frutos del indicativo al cumplir el imperativo. Del cumplimiento de los imperativos basados en la bisagra de la llenura de la entera santificación del poder del Espíritu Santo, Pablo da los resultados. Y vamos a ver 4 resultados. Los resultados son así. El primer resultado es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros no somos más la cabeza. Él es el que nos dirige, Él es el que da dirección. Hay liderazgo definido que se multiplica en discípulos en Cristo. Y todo el cuerpo está en su máxima capacidad para demostrar a Cristo a través del ministerio expresado en sus dones y actitudes. ¿Cómo es esa iglesia? Vamos a repasar los 10, vamos a ir a los 10 con los que comenzamos esta presentación. La iglesia que presenta Efesios 4, del 12 al 17 es así. Tiene un grupo de líderes, mentores que han sido llamados de Dios para el liderazgo y lo pone así: apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, profetas. La segunda característica, cada miembro está involucrado en un ministerio según su don y capacidades personales, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Característica número 3, se edifica y renueva continuamente la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia que él estaba presentando. 4, los miembros están unidos en su fe y ven la mano poderosa de Dios actuando entre ellos y produciendo fruto, como dijo ahí un hermano en Juan 15, ¿no? Damos fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Mi antiguo sermón, ¿sí? Llegamos a la unidad de la fe. Número 5, cada miembro busca y conoce a Dios a fondo, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Número 6, los miembros son tan maduros en todo que solo se comparan con Jesucristo y anhelan presentarlo a Él en todas sus acciones y actitudes. 4:3 dice, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 7, las personas no siguen las enseñanzas y prácticas de última moda contrarias a la Biblia en la internet. Aquí en Sudamérica estamos pero saturados de malas prácticas. Es terrible lo que... bueno, las personas dicen, ya no son niños sacudidos por las horas llevadas de la internet o del WhatsApp o del Facebook o del Instagram, por todo viento de doctrina, por astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Los miembros son amorosos y comprensivos, y en la pandemia hemos visto cómo la compasión se ha multiplicado, gracias a Dios. Aún durante reuniones tensas, tomando las decisiones en oración y buscando la dirección de Dios, sino que hablando la verdad en amor, podemos hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 4:15. Número 9, en todas las decisiones de la iglesia, Cristo es la cabeza. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La iglesia crece, se edifica y se multiplica cumpliendo la gran comisión. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a terminar con el propósito del ministerio de Pablo.
dejemos allí la diapositiva, ¿no? El propósito del ministerio de Pablo. Concluimos con la pasión y el propósito del apóstol Pablo para su ministerio. Dice así, podemos poner la siguiente diapositiva. En Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice que la pasión de Pablo era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, Pablo ministró con un solo propósito en mente. Si somos directores regionales, obviamente tenemos que tener un grupo de intimidad y un grupo de personas cercanas. Nos conocemos como los SEAs y tal vez los coordinadores de ministerio. Nuestro trabajo es presentar perfecto a cada SEA, a cada coordinador de estrategia área, a cada coordinador de ministerio, porque no puedo yo tocar 3,400 pastores, pero sí me esfuerzo a presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Dice Pablo, dice que para esto también trabaja. Pablo dice que su pasión es presentar perfecto a Cristo. Pablo está repitiendo lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Su lucha era presentar escribas doctos en el reino de los cielos. Ese era su ministerio, su trabajo. ¿Y cómo cumplió el propósito? ¿Cómo cumplió el propósito? Vamos al siguiente. ¿Sí? ¿Cómo cumplió el propósito? ¿Cómo cumplió el propósito? Y está en el siguiente. Él cumplió su propósito. Mire lo que hizo. Trabajo luchando según la fuerza de él, está apuntando a Dios, la cual actúa poderosamente en mí. La lucha de Pablo era que el poder del Espíritu, que ya estaba en él, actuara poderosamente en mí. Esta era la herramienta principalmente. Lo hacía, el siguiente diapositiva, lo hacía en Cristo, lo hacía en su Espíritu, lo hacía en Cristo, en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Quiero terminar, como debe ser en toda reunión de la Iglesia del Nazareno, quiero terminar citando el manual de la Iglesia del Nazareno. Muy bien, entonces en el preámbulo, casi al puro principio, en el preámbulo del manual, en la página 58 en español, dice así: la meta suprema, y realmente es el propósito de la Iglesia del Nazareno, consiste en presentarlos ante Dios completamente maduros en Cristo en el día final. Ese es el propósito de la Iglesia del Nazareno. Y entre paréntesis pone allí Colosenses 1, 28 y 29. Entonces, parece que el manual está de acuerdo con esta conferencia de que nuestra tarea es presentar perfectos en Cristo a toda persona de los cuales nosotros discipulamos, de los cuales nosotros nos derramamos a Cristo en la vida de ellos a través de nuestra vida. Vamos a terminar compartiendo esto de Efesios, el concepto de la iglesia de Efesios de 4:1 al 16, y creo que tenemos un tiempito para preguntas, unos 10, 15 minutos. Hermano Milton, ya diríjanos. La verdad ha sido un privilegio compartir estas 2 horas con ustedes. Estamos siempre para servirles. Gracias, doctor Sáenz. Gracias, pastor Milton. Gracias al equipo de coordinación, a las personas que hicieron las traducciones, a las personas que están allí detrás del escenario haciendo que todo esto sea posible. Dios me los bendiga. Es un gusto ver tantas caras conocidas y la verdad que algún día Dios me dará el privilegio de verlos, por lo menos en el cielo, ¿verdad?